La conversión. En los últimos meses de 1925 ocurrió un suceso aparentemente simple, que cambiaría por completo el destino de este joven militar. Un día su esposa le comentó que cuando hacía sus compras en el mercado platicaba con frecuencia con una vendedora de aspecto agradable, de nombre Rosa Murillo, quien le hablaba sobre temas religiosos que la hacían sentir alegre, como la vida de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, el perdón, la misericordia y las buenas costumbres. Y a sus preguntas, la señora Rosa Murillo respondía: si quiere saber más, la invito al templo donde algunos hermanos abundarán sobre estos temas, le hablarán sobre la familia cristiana, responsabilidad del esposo, la fidelidad de las esposas, la educación de los hijos y muchos temas de importancia espiritual y material. La impresión sobre estas pláticas para el estricto oficial fue muy positiva. Percibió que frente al mundano ambiente militar, aquellas orientaciones beneficiarían en mucho a su esposa. Consintió en que su esposa visitara el templo y agregó: algún día te acompañaré. Semanas después, su esposa empezó a mostrar cambios. A su amabilidad, sencillez y buen carácter se le adicionó una nueva alegría. Cantaba, entonaba canciones que llamaba himnos en su quehacer diario. Con entusiasmo le comentaba a su esposo las pláticas con aquel grupo, entre ellos se llamaban hermanos, y como en aquellos reposaba una tranquila familiaridad que le agradaba. Ante la dificultad del militar para asistir al templo, los hermanos decidieron visitarlo en la propia guarnición donde se hallaba. La imagen que le causó el grupo de hermanos fue agradable y positiva. Diferenció la humildad y sencillez de aquellos hombres con la inclemencia y rudeza militar. Le platicaron de la venida de Cristo, del sermón de la montaña y del significado de las parábolas. Conoció a los hermanos Silas, Barnabés, Rosa Murillo y otros más. Pocas serían las visitas que los hermanos realizaron al militar. El capitán Rangel, comandante del destacamento, al enterarse de aquellas visitas expulsó a los hermanos con palabras vulgares y con enconada ironía los hizo retirar, no sin antes someterlos al escarnio y a la burla pública. La escena lastimó profundamente al militar Eusebio y a su esposa, pero a pesar de ello, hubo algo que atrajo fuertemente su atención. La incómoda situación por la que pasaron los hermanos no les había molestado. Para ellos significó un privilegio, pues decían que las ofensas y el sufrimiento los acercaba a Cristo. Pocos días después, al salir de la guarnición, Eusebio tuvo un grato encuentro con el hermano Silas. El oficial aprovechó el momento para disculparse por el incómodo incidente. No terminaba de ofrecer sus disculpas cuando Silas le recordó con entusiasmo que para los creyentes esos insultos, lejos de ofender, los enorgullecía, pues comparado con los sufrimientos de Jesucristo lo consideraban un honor, pero que en lo sucesivo era más recomendable que asistiera al templo donde sería bien recibido. Las actitudes de los hermanos le extrañaban cada vez más, pues las ofensas y humillaciones las consideraban como un privilegio, razón por la cual decidió visitar al grupo de hermanos. Al domingo siguiente se dispuso a asistir al templo localizado en la calle Doblado. Una extraña, pero que agradable emoción le causó el modesto lugar. No tenía las características de un templo católico, era una casa humilde desprovista de imágenes y ídolos, sin Cristos, ni vírgenes, ausentes los santos de madera o metal y los altares sin veladoras prendidas, solamente unas sencillas bancas y un hombre hablando sobre una tarima elevada, que leía y explicaba la Biblia. Era el hermano Francisco Borrego, pastor de aquella comunidad. Su voz era convincente, su tono amable y con entusiasmo transmitía el mensaje dominical de esa mañana. Al finalizar la explicación los hermanos entonaban alabanzas. Terminada la reunión, fuera del templo, pasaron largo tiempo en compañía de los hermanos. Cuantiosos fueron los comentarios y preguntas, que fueron respondidas con aprecio, gusto e interés. De regreso a casa la pareja platicó con alegría sobre lo acontecido. El entusiasmo del joven oficial era particularmente notorio, pues señalaba que a pesar de todas esas prácticas desconocidas él había experimentado algo inexplicable, pero real. Tenía una sensación de paz, tranquilidad y sosiego. Afirmaba que era como si hubiera encontrado un oasis en la celeridad de su vida militar. Esa visita, el entorno, la lectura y los cantos le produjeron calma y alegría. Bajo un discreto compromiso personal, se dijo: cuantas veces pueda, estaré con los hermanos.
Transcurrieron los días, el oficial Eusebio Joaquín González y su esposa incrementaron el número de visitas a los hermanos, entre ellos el pastor Francisco Borrego, José Perales y Antonio Muñoz, dos últimos conocidos como Saulo y Silas, quienes se autodenominaban profetas. Conocieron a los hermanos José Anaya, Serapio Martínez, María Hernández y Rosa Murillo, por cuyo conducto habían asistido al templo. El mayor atractivo de la pareja fue escuchar la palabra de Dios, sentían que ofrecía paz y libertad sin pretensiones. En la espontaneidad de su inocencia, como iniciados en aquel grupo, parecían no darse cuenta de lo vano y superficial de la conducta de los hermanos Saulo y Silas, como veremos más adelante. ¿Qué cambios se observaron en el matrimonio Joaquín? Sus actividades se modificaron sustancialmente, la señora Elisa asistía con regularidad a la casa de oración, auxiliaba en lo que podía a los hermanos, contribuía con ayudas económicas, ropa para los necesitados, participaba en el aseo del templo, aprendía himnos y memorizaba textos. El señor Eusebio Joaquín también auxiliaba con donativos y en sus limitados ratos de ocio cooperaba en actividades sencillas como escribir en máquina los himnos que se acostumbraban cantar en los servicios religiosos. Qué satisfacción cuando tuvo en sus manos su propia Biblia y su propio himnario, pues pensaba que eran de uso exclusivo del pastor, que lo llamaran hermano, en lugar de su grado militar, fue para él un alegre privilegio. El señor Eusebio Joaquín preguntó al hermano Francisco Borrego sobre el origen y la razón social de esa organización religiosa. La explicación fue que a esa comunidad se le conocía como Iglesia Cristiana Espiritual, y él, como pastor general, tenía bajo su responsabilidad las iglesias de San Pedro de las Colonias, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, Torreón y algunos grupos circunvecinos. Les hablaron de la importancia del bautismo, acto considerado requisito fundamental de la doctrina cristiana. Tal fue el impacto que les causó el comentario que esa noche en sus habitaciones reflexionaron profundamente sobre esta novedosa explicación y decidieron bautizarse correspondiendo a la sinceridad de su corazón y la satisfacción de obedecer. Los hermanos, acostumbrados a celebrar dicho acontecimiento como un día de fiesta y regocijo, se prepararon con entusiasmo para presenciar el bautismo de la pareja el domingo siguiente. La ceremonia fue presidida por el hermano Francisco Borrego y el sacramento administrado por el hermano Silas. El día transcurrió alegremente para esa comunidad, pues se comentaba con admiración que un oficial del ejército y su esposa se habían convertido.